periodistas y buenos días a toda la población que está viendo esta conferencia de prensa. Específicamente nos vamos a referir al ámbito legal, qué es lo que se está haciendo, cuál es el trabajo que se viene realizando ante los hechos que ya explicó el director del programa periodístico El Espectador y también de este medio de comunicación. Todos conocemos de que los delitos en la cual puede incurrir un comunicador social, un periodista, a través de un medio de comunicación, es los delitos contra el honor. Y eso está tipificado en el Código Penal y tiene la acción privada que toda persona que se sienta ofendida, agredida por un medio de comunicación, tiene que realizar su querella respectiva en el Poder Judicial. ¿Y eso qué permite? Permite que el medio de comunicación, el periodista, quien ha difundido una noticia, ha hecho un juicio de valor, ha expresado una opinión, tenga que demostrarlo en la vía judicial. Y ahí incluso permite, cuando es, en este caso, una información contra un funcionario público, permite de que el periodista o el medio de comunicación, si demuestra la verdad de lo que ha dicho, está exento de responsabilidad penal, es decir, está exento de pena. Si el medio de comunicación hace una crítica, pero en base a un hecho noticioso, y eso lo demuestra, por lo tanto, no es delito. Entonces, estamos ahorita ante un caso atípico y nuevo, todo en base a la ley, en este caso, a la ley 30364, ley de protección de la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Entonces, ¿por qué digo un caso atípico? Porque aquí tenemos que primero identificar a los actores. Cuando hablamos de grupo familiar, significa que es el contexto familiar. Hay una relación de consanguinidad, de afinidad, etc. Pero la ley también dice agresiones contra la mujer en su condición de tal. Cuando hace referencia ese aspecto a las mujeres en su condición de tal, la ley se está refiriendo a que todos somos iguales ante la ley y no debe haber discriminación en cuanto al sexo, mujer y varón. Sin embargo, en este hecho que está denunciando el periodista, si revisamos la denuncia que hace la señora Diana Bolívar Jo, ella tiene condición de mujer, pero no olvidemos de que ella tiene un cargo público, de confianza, político. Entonces, ella es funcionaria pública. Y en su propia denuncia dice, denuncio hechos porque en mi condición de directora del hospital de Jaén, el señor Juan Vázquez, en su condición de periodista informativo, ha expresado términos que supuestamente para ella es agresión en su condición de mujer como tal. Lo que no es así, porque aquí la supuesta víctima es funcionaria pública. El denunciado es comunicador social, un periodista. Y los hechos que ella denuncia que se han producido a través de un medio de comunicación. Entonces, si nos vamos en ese aspecto, es evidente que no estamos, o estos hechos que ella denuncia, no se tipifican o no se encuadran dentro de esta ley de protección de violencia contra la mujer como tal. ¿Y por qué lo digo esto? Porque ustedes como medios de comunicación, como comunicadores sociales, periodistas, y todo ciudadano, tenemos el derecho que está prescrito en la Constitución. Artículo 2, inciso 4 de la Constitución Política del Estado. Dice, toda persona tiene derechos
a la libertad de información, de opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral, escrita o la imagen por cualquier medio de comunicación, sin autorización ni censura ni impedimento alguno bajo las responsabilidades de ley. Todos tenemos ese derecho, y más aún un periodista en un medio de comunicación. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el director del programa El Espectador en el ejercicio de su función? Lo que ha hecho es expresar juicios de valor, expresar críticas, opiniones, no con respecto a la vida personal de la señora Bolívar en su condición de mujer como tal, sino sobre el desempeño de su función como funcionaria pública en su condición de directora del Hospital General de Jaén. Por lo tanto, en ningún momento existe o se ha vertido términos discriminatorios en contra de la mujer. Entonces ahí es evidente y claro. Sin embargo, la directora del Hospital General de Jaén, como es una médico profesional, también conoce, tiene asesores en el hospital, por lo tanto, aquí la pregunta, ¿por qué si ella se siente afectada, denigrada supuestamente, contra su honor, por el desempeño de su función que viene desarrollando, ¿por qué no interpone la querella respectiva? Porque esos son los delitos que comete un periodista, un comunicador social. Porque sabe de que todo lo que se ha publicado en el medio de comunicación es verdad. Y aparte de ello, hay medios probatorios. Entonces, no tendría sustento. Entonces, ahora para victimizarse y pretender callar, coactar la libertad de expresión, lo que ella se está acogiendo es en su condición de mujer. Pero es si habláramos como la señora Diana Mercedes Bolívar Job, pero ella es funcionaria pública. Y el funcionario público no tiene distinción de sexo, porque su función es única, en este caso. Y todo funcionario público servidor del Estado, desde que acepta servir al Estado, incluso se debilita un poco más su vida hasta privada, porque ya se somete al escrutinio público, en este caso para que la población, los medios de comunicación puedan cuestionar, criticar, opinar con respecto a su labor funcional. Siendo así, nos llama mucho la atención, primero, en cuanto a lo que ha emitido el subprefecto provincial, que ya ha sido materia de apelación y será en este caso el prefecto regional quien resuelve ese recurso de apelación, por cuanto también está coactando la libertad de expresión del periodista Juan Vázquez. Asimismo, ha recurrido a ello, le dieron garantías personales, es decir, en ese supuesto de que Juan Vázquez lo estaba amenazando. Para eso son las garantías personales, pero no ocurre nada de eso, por eso se ha hecho la apelación. Ahora ha interpuesto su denuncia por agresión a la mujer en su condición de tal ante la policía, y la policía, dentro del trámite correspondiente, lo remite al Poder Judicial, al juez de familia, para que evalúe y pueda dictar medidas de protección urgentes si es que así el caso lo ameritara. Sin embargo, aquí el juez nos ha sorprendido, el juez de familia, con una resolución, un auto final, donde está dictando medidas de protección, dentro de ellos que el periodista no se acerque dentro de 10 metros con la señora Bolívar Jo, prohibición de comunicarse vía epistolar, que es vía cartas, telefónica, electrónica, chat, redes sociales, etc. Y aquí una prohibición ya que atenta en forma clara y precisa es la abstención por parte del denunciado de cualquier tipo de agresión verbal, físico, psicológica en agravio a la víctima, sean esta en forma directa o a través de medios de comunicación.
como le está diciendo, señor Juan Vázquez, usted como tiene su medio de comunicación, conduce un programa periodístico, absténgase de mencionar a doña Bolívar Jó. Imagínense, un juez, incluso este juez estaría cometiendo un delito. Y lo que está, ¿por qué está cometiendo un delito? Porque ya está atentando, está como clausurando un medio de comunicación. Por eso es que digo que el juez aquí lamentablemente no ha hecho un análisis respectivo, no ha tenido en cuenta los actores. Un periodista, un funcionaria pública, ¿cómo puede cometerse una agresión a la mujer? Pero el juez lo que dice, bueno, más allá de eso, lo que yo me ciño es a la pericia psicológica. Pero si ustedes revisan la pericia psicológica, ¿qué es lo que ha concluido la perito más allá de su análisis respectivo que ha realizado? En ningún extremo dice que la señora tenga afectación psicológica. Solamente en su conclusión, la usuaria presenta reacción ansiosa situacional por hechos de violencia. Reacción ansiosa situacional. No dice la usuaria presenta afectación psicológica. No dice. Entonces, el juez ha extralimitado también sus atribuciones. Incluso, esta resolución deviene en prevaricadora por cuanto no ha hecho el análisis respectivo y por lo tanto nosotros, dentro del camino correcto y el respeto que se tiene que tener las autoridades, más allá de la libertad de expresión y críticas también a las resoluciones judiciales que tenemos que hacer, ya estamos interponiendo el recurso de apelación para que la Sala Superior tenga que revisarlo y enmendar este tipo de resoluciones. De lo contrario, imagínense si esto se queda como precedente, los medios de comunicación estarían tan limitados de poder expresar sus opiniones, de hacer sus comentarios, sus críticas sobre funcionarias públicas que sean mujeres. Así de sencillo. Entonces ya no se tendría que referir sobre esa labor que realicen las funcionarias públicas que tengan condición de mujer en cualquier entidad del Estado. Por eso es la preocupación que mostramos ante la sociedad sobre estos hechos que están ocurriendo lamentablemente en el Poder Judicial. Pero tenemos la plena confianza, como hay órganos en el Poder Judicial y en toda entidad superiores, que lo van a revisar y van a corregir esto, porque de lo contrario sería un gravísimo atentado a esta libertad que tiene toda persona y más aún los que ejercen la digna labor de la comunicación social y del periodismo en todo nuestro país. Por eso es que estamos en esa defensa de la libertad de expresión de los medios de comunicación y de toda la sociedad, y más aún cuando las supuestas víctimas son servidores del Estado, que ahí hay que también un poquito diferenciar. Entonces, eso es en cuanto al aspecto legal que estamos trabajando y seguramente lo seguiremos impulsando y en su momento ya estaremos comunicando también cuáles han sido las decisiones de los entes superiores con respecto a este tema que es de mucha importancia para los comunicadores sociales, no solo en esta provincia, sino también en todo nuestro país. Muchísimas gracias. Muy bien, entonces, estimados colegas, queda aperturada esta rueda de prensa para que puedan hacer